Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy me siento muy contenta de tener con nosotros a un gurú realmente de lo que es la responsabilidad social empresarial. Es el gestor, el fundador y así conocido como el padre de la responsabilidad corporativa. Don Bernardo Klicksberg no solamente se ha dedicado pues prácticamente muchos años de su vida a lo que es este estudio, sino que y hablar y a escribir acerca de eso, pero también es asesor de la ONU y a muchos otros países del mundo y trabaja el tema internacional en todo el concepto económico y también de los desafíos que nos enfrentan especialmente en este momento de pospandemia, que yo creo que es algo único, por lo menos en la vida moderna de nuestra historia. Don Bernardo, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, es un placer tenerlo y un gran honor que nos dedique este tiempo. Es un gran gusto estar en Polígrafo, un programa que tanto contribuye a la calidad del debate en Panamá. Un programa ejemplar, conducido por una periodista ejemplar. Gracias, de verdad. Bueno, a ver, don Bernardo, hay muchas cosas de las que quisiera yo abarcar en la entrevista y como es poco tiempo, vamos a ver lo que nos alcance. Me gustaría primero entender desde su punto de vista los desafíos que vamos a tener en materia económica, tal vez para empezar por uno de los temas y después vamos desgranando, post pandemia. Esto mucho se refiere también al acceso de las vacunas y a la forma en que cómo los países están pudiendo lograr políticas sanitarias internas para recuperar las diferentes áreas de trabajo, las actividades laborales. En su perspectiva, ¿de aquí a cuánto tiempo o cuál es el desafío económico que tenemos post pandemia? La pandemia encontró un mundo muy mal organizado y eso fue parte importante de su impacto y de la desigualdad, estimada Delita, la desigualdad. Las tasas de contagio, mortandad, de internación son el triple o el doble en los sectores vulnerables de la población mundial, en las poblaciones de color, en las poblaciones latinas, en los Estados Unidos, en Estados Unidos, la India, Brasil, los tres grandes los países que encabezan las peores estadísticas del mundo. Pura desigualdad. El mundo, Adelita, es un mundo donde la mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza. 4.000 millones de personas no tienen agua potable e instalaciones sanitarias adecuadas. 3.000 millones de personas no tienen los alimentos adecuados, a pesar de que el mundo produce alimentos para 12.000 millones de personas y hay 7.800. Encontró amplias poblaciones vulnerables. Claro. Y el problema económico fundamental es cómo combatir la desigualdad. Ese es el problema, cómo combatirla. Es decir, esto ocurre en muchísimos países del mundo. En Panamá, uno de los más pronunciados también. Pero tanto se habla de ayudar, de sacar adelante, de otorgar los servicios básicos a estas poblaciones vulnerables para tratar de bajar las brechas entre unos y otros. ¿Cómo es la fórmula, si es que existe alguna, en su experiencia, para poder combatir la desigualdad, don Bernardo? Existe la fórmula porque existen los países que tienen una desigualdad muy baja, los nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia. La desigualdad es 0.25, se mide con algo que se llama el coeficiente Gini, y la de América Latina es 0,53, mucho más del doble, la peor del mundo. La de Panamá es 0,57, es muy mala. ¿Cómo lo lograron los nórdicos? Sería la pregunta. ¿Cómo lograron sociedades donde todo el mundo tiene todos los derechos a educación, salud, la esperanza de vida más extensa del mundo, la menor discriminación de género,
ejemplares en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo lo lograron? Un gran pacto social entre las políticas públicas, la empresa privada responsable, los movimientos sindicales y todos los sectores de la sociedad sobre la base de igualdad de oportunidades. Y para eso, educación de buena calidad, gratuita para toda la población, y protección en salud gratuita para toda la población, y oportunidades económicas para los jóvenes. Dar resultados, no son los únicos, Nueva Zelanda, Holanda, Canadá, andan por allí. No es que hay que inventar la fórmula, hay que ver lo que hacen los países que han logrado, en base a igualdad, Sí. los logros fantásticos que tienen ellos. Esos países tienen cosas muy, muy específicas. Corrupción a un nivel mucho menor, mucha transparencia, niveles de educación completos en los ciclos y, bueno, una calidad de vida distinta. Y eso trasladado a América Latina pareciera como una contradicción completa. ¿Por qué América Latina está así? Le doy una esperanza a su inmensa audiencia. Hace 40 años Finlandia era un país totalmente atrasado y la gente se iba a otros lugares de Europa para buscar futuro. Finlandia es hoy una potencia tecnológica y el país número 1 del mundo en materia de educación. Invirtió en educación, en ciencia y tecnología y en igualdad. Es el paraíso de las cooperativas y de la economía social, entre otras cosas. Así que eso se puede hacer en América Latina. En América Latina hay una heterogeneidad, hay países profundamente desiguales, pero también está Uruguay y Costa Rica, que han logrado mantener estructuras sociales en donde la mayor parte de la gente tiene oportunidades. Adelita, es posible. Si Finlandia lo hizo hace 40 años atrás, América Latina, llena de recursos naturales, infinitamente rica, tiene que buscar la ciudadanía, políticas públicas inteligentes, las llamo yo, que pongan en primer lugar a la gente. Tiene que exigir la responsabilidad social de las empresas privadas, tiene que educar, la educación es decisiva. Claro. Si no hay corrupción en los países nórdicos, una de las claves es que en la cultura nórdica educa hacia que la corrupción es una lacra social y el corrupto es excluido por la sociedad. Educación, políticas públicas inteligentes y eficientes, desde ya eliminar la corrupción, derechos básicos para todos. Hoy la CEPAL está pidiendo que en América Latina se implante la renta básica universal. La pide el Papa Francisco y es viable. Es viable. Bueno, déjeme hacer una pausa para poder entrar más adelante sobre eso, ahondar un poco más en algunas otras cosas que seguramente van a ser de su interés. No se vaya, por favor, nuestro invitado especial, Bernardo Klicksberg. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Vamos a continuar nuestra entrevista con don Bernardo Klicksberg. Bueno, la siguiente pregunta, don Bernardo, pudiera ser: gran parte de nuestros problemas se debe a la educación, a la falta de educación y a la poca oportunidad que tienen los jóvenes para poder conseguir un empleo formal. Aquí tengo dos cosas. En muchos países de Latinoamérica, los jóvenes se retiran de la escuela en un 60% antes de culminar la educación media. ¿Esto a futuro qué consecuencias trae? Gravísimas, Adelita. Muy importante la pregunta. Se los llama con frecuencia los ninis, ¿no? Ni estudian ni trabajan. Yo diría que es equivocado llamarlos los ninis, porque no estudian porque eso comenzó con la pobreza, ¿no?
Hay un 15% de la población infantil de América Latina que tiene que trabajar desde muy pequeños para agregar algo a esos hogares. Hoy tenemos un 40% de pobreza en América Latina. No tienen oportunidades para estudiar, y por otra parte la inversión en educación de América Latina no ha sido la que debería ser, no ha sido la prioridad que debería ser. Entonces, escuelas con déficit importantes, no hay agua potable en muchas de las escuelas públicas de un país tan rico como el Brasil, por ejemplo. No hay bebedores de agua, para señalar lo más elemental. Y por otra parte, chicos condenados a trabajar, al trabajo infantil, en destinos de pobreza, donde se está en esa situación y no se completa el secundario, lo que usted dijo, ni la empresa pública, ni el Estado, ni la empresa privada toman a personas que no completan el colegio secundario en el pleno siglo del conocimiento y del estallido de las tecnologías. Entonces quedan afuera, y ahí existe el peligro del pandillerismo que se da en Panamá y de las maras que se dan en toda Centroamérica, porque si no hacemos por ellos con inversiones inteligentes que permitan que completen por lo menos el colegio secundario, ahí están los grupos criminales tentándolos con el infierno, ¿no? Que ya quedan ocurre. atrapados. Que ya ocurre. Don Bernardo, usted es una persona que ha dedicado mucho tiempo de su vida al estudio de la ética y también a la implementación de la misma en el sector empresarial. Defíname en cortas palabras qué significa esto para que se pueda entender este significado. El concepto, perdón. Viene desde la Biblia, ¿eh? En la Biblia está la idea de que la propiedad privada es válida totalmente, pero que tiene que ser usada en beneficio público. La Biblia establece el primer impuesto, el diezmo, 10% de todo lo que ganan, todos para beneficio público, para educar y para atender las necesidades más fundamentales de la comunidad. La responsabilidad social empresarial es el modo en que empresarios de punta, empresarios con conciencia ética y una sociedad que dice no solo hay corrupción en el sector público, también hay corrupción en el sector privado, y reclama en los dos casos conductas íntegras y presiona, particularmente los jóvenes. En las encuestas es abrumador, en la encuesta Nielsen a consumidores, el 95% de los jóvenes están a favor de empresas verdes y empresas justas que combatan el cambio climático, claro, que si no se nos va el planeta, y den trabajo digno y oportunidades de desarrollo. Una persona como usted, que tiene tanta trayectoria en este tema, me pregunto, me da mucha curiosidad, ¿qué piensa cuando se le nombra la empresa Odebrecht? Le asocio inmediatamente con Lehman Brothers, un banco de 170 años que los CEOs corruptos hicieron quebrar, provocando nada menos que la segunda gran crisis mundial de toda la historia. Después de la del 30 viene la crisis mundial que ellos provocaron con estas quiebras y las quiebras fraudulentas de 3 de los 5 bancos más importantes de los Estados Unidos. La asocio con un conjunto de episodios de corrupción en el que el de Odebrecht es uno de los más condenables, desde ya repudiables absolutamente, y sobre todo yo siempre estoy preocupado por las soluciones. Claro. El libro que termino de presentar, que se termina de presentar ayer, es un libro de soluciones, de retos éticos de la pospandemia. Y hay soluciones para luchar contra la corrupción. Desde ya la ley, desde ya la no impunidad, o sea, y desde ya, sobre todo, el permanente control de la sociedad civil,
y los medios de comunicación que trabajan para la gente, como de ustedes, de todo eso quita espacios. Igual que hay que quitarle los espacios al virus, hay que quitarle los espacios a la corrupción. Pero fundamental es la educación. Eso debe comenzar desde la educación muy temprana. Sí. El ser humano está lleno de valores éticos, hay que potenciar. Ahora, don Bernardo, ¿usted cree en esto de las segundas oportunidades para las empresas? Por ejemplo, aceptar una culpa y volver al ámbito empresarial. Yo creo que las empresas con buena gerencia primero tratan de ser empresas con responsabilidad social porque les va mucho mejor. Actúan bien con los consumidores, con los pequeños ahorristas, con sus empleados en primer lugar, no hacen discriminación de género, etc. Venden mucho más en los mercados, tienen la tasa de retorno sobre la inversión es más alta. Pero por otra parte, lo más importante es que la vida de un empresario con responsabilidad social es más feliz, porque puede mostrarle a sus hijos cuando vuelve a la casa, hice tales y tales cosas que van a ser útiles para el país, para la empresa, para el país y para la comunidad. Claro, por supuesto. Déjeme hacer una breve pausa, don Bernardo, es la segunda, pero vamos a volver con más para ustedes aquí en el Polígrafo. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Vamos a conversar en nuestro último bloque con don Bernardo Klicksberg. No quiero demorarme mucho en esta introducción. Don Bernardo, bueno, algunas preguntas me quedan pendientes. En estos tiempos últimos hemos visto también una migración de irregulares muy acentuada tanto en Europa por ciudadanos procedentes de África como en Latinoamérica, que del cono sur pues migran al norte. ¿Cómo debe enfrentar esto la comunidad internacional? El cambio climático, mi querida amiga, esa es la clave de las grandes migraciones. Los gases invernadero lanzados por empresas inescrupulosas que no tienen en cuenta el interés colectivo están recalentando totalmente el planeta y dejando detrás suyo sequías y gigantescas inundaciones, destruyendo este equilibrio natural que nos legó la divinidad. Y la gente se escapa porque no puede sobrevivir en África, en Asia, en zonas de América Latina. La tierra, las pequeñas parcelas de tierra, el 90% de los campesinos son minifundistas, que ya no tienen chance de producir, y entonces la gente desesperada, eso es una migración totalmente ligada a las desigualdades que mencionamos anteriormente, la falta de oportunidades y al cambio climático. El cambio climático hay que enfrentarlo y hay esperanza. Existen las energías alternativas, son cada vez más baratas que las energías sucias y hay que impulsarlas e invertir en desarrollo de las comunidades pobres en gran escala. Yo he visto cómo florecen comunidades pobres asesorando a algunos presidentes, en Paraguay, por ejemplo, en otros lugares, y la gente cuando tiene un hábitat prefiere quedarse ahí, claro. Quedarse allí. Ahora, se van porque no hacemos lo suficiente para que no se vayan. Hablando de hacer lo suficiente, don Bernardo, honestamente, ¿usted cree que las cumbres a las que asisten todos los presidentes para sofocar, bueno, más bien para poder dar una alternativa con respecto al cambio climático, son efectivas o es puro bla, bla, bla? Es muy importante que se ponga el tema en el centro. Están los sistemas de desinformación activos que niegan el cambio climático. Es muy importante que la gente tome conciencia. Las cumbres como la de Glasgow ayudan en ese sentido, pero es también muy importante que salgan cosas concretas. Los jóvenes, los 100.000 jóvenes que desfilaron ahora en Glasgow, ese movimiento de jóvenes tan
potente encabezado por Greta. Los jóvenes exigieron en Glasgow y se hizo que no se puede esperar otros 5 años para hacer otra cumbre, claro, y tomar nota de que no se cumplió mucho de lo que se... porque en 5 años más casi no tenemos planeta, tenemos unos 10 años para hacer cambios muy importantes. Pero, y la cumbre aprobó hacer una cumbre todos los años. Pero también ahí estamos enfrentados frente a poderes económicos muy grandes en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Un país petrolero es difícil que abandone esos ingresos que le dan a su tesoro para irse a energías renovables. Sí, le cuento que en este mismo momento uno de los países más petroleros, de Noruega, está revisando todo para ver cómo puede basarse en energías limpias, solar y eólica. Dinamarca, 2/3 de toda la energía es eólica actualmente, maremotriz, etc. Y lo considera una cuestión de ética. Nosotros no podemos vivir de algo que está destruyendo el planeta. El sentimiento de la gente que se entera de lo que está sucediendo y de los jóvenes, en primer lugar. Yo creo que el mundo va a cambiar por los jóvenes y por las mujeres, por el ingreso firme de la mujer en la acción, demandando derechos para todos. Noruega lo plantea como un tema de ética. Otros países europeos hoy se está cambiando toda la industria automotriz del mundo, empresas con responsabilidad social y con visión de futuro, para pasar al auto eléctrico. Y en 10 años la mitad de los autos serán eléctricos, de acuerdo a las inversiones que están haciendo Ford, General Motors, o sea, y otras. La lucha contra el cambio climático no es perdida. O ganamos esa lucha o nos quedamos sin planeta, no hay otro planeta. Seguro, obviamente. Ahora, Bernardo, ya me queda poquito tiempo en cuanto al programa. Me gustaría, porque usted habló de esperanza cuando recién lo escuché, y también me habló de que daba soluciones en su libro, en su más reciente libro, sobre cómo enfrentar esto. A mí me gustaría que nos diera una de las soluciones más comunes que usted cree que se ha implementado en el mundo con respecto a la pandemia, a la pospandemia y a la recuperación de las empresas. El ser humano ha mostrado que tiene herramientas tecnológicas excepcionales y que puede enfrentar al virus. Hoy sabemos cómo se enfrenta el virus, tenemos las vacunas, tenemos ahora las píldoras. Hemos visto un país como Israel, por ejemplo, que enfrentó la primera ola, ahora enfrentó la segunda, volvió a cero en materia de pandemia, etc. Es posible enfrentar, pero lo que no se obtendrá serán resultados si no hay ética. Yo hablé al presentar el libro en la tan rica compañía del director de La Estrella y de 2 personas excepcionales, 2 mujeres de las que vienen, como Raquel Robleda, como Graciela Acevedo, como Orito Endech. Yo hablé de que el tema es el 85% de las vacunas se han dado en países muy ricos. África tiene un 3% de personas vacunadas y los países pobres tienen un 0,3%. Ahí hay un gran tema del que habla Francisco permanentemente. Solidaridad. Cuanto más subsista la pandemia, más peligros habrá para todos. Claro. Solidaridad, ética y solidaridad, y hay solución. ¿En eso quiere decir que las empresas, que las farmacéuticas, donen sus vacunas a estos países? ¿Cuál es la solidaridad? Quiere decir, por una parte, que desde ya que la exigencia es de que en esos países el valor de las vacunas no puede ser el valor de las vacunas de los países ricos.
tiene que haber políticas y además, ¿sabe qué? Estimada amiga, hay un estudio del Fondo Monetario Internacional y de la revista The Economist. Si se invierte en darle el 80% de la población de los países pobres y de desarrollo, si se invierte en darle las vacunas, para el mundo en su conjunto, la tasa de retorno sobre la inversión es 18.000%, porque toda la economía del planeta va a crecer muchísimo mejor. Así que es un gran negocio para las empresas, incluidas las farmacéuticas, buscar, junto con los poderes públicos y con las grandes filantrópicas como la Fundación Gates, buscar soluciones rápido. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque si no, no vamos a poder acabar con eso y no vamos a poder salir, ¿no? Eso es básico. Oiga, don Bernardo, se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad estoy muy satisfecha con que nos haya dado un espacio de su gran agenda. Sé que nos está recibiendo ahora en Nueva York como asesor de las Naciones Unidas. Gracias, de verdad. Una reflexión final. La Biblia, en la voz de Moisés y en la voz de Jesús de Nazaret, dice: hagámonos los unos responsables por los otros. Hoy, en tiempos de pandemia y de destrucción climática, más que nunca. Así es. Cada uno. Así es. Hagámonos los unos responsables por los otros y pidamos políticas para la gente. Es muy cierto. Con eso yo creo que se resume tantas cosas buenas del mundo. Gracias, don Bernardo. Gracias y buen día para usted. Que sigan los éxitos con este libro, Retos Éticos de la Postpandemia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted siempre por estar con nosotros en El Polígrafo. Se nos acaba el tiempo. Nos vemos la próxima oportunidad. Polígrafo de la Estrella de Panamá.